celular. Bienvenidos, estimados oyentes, a su programa Panorama Humanístico, un espacio radial dedicado a difundir la labor académica, administrativa y estudiantil de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. En esta ocasión nos acompaña el doctor Celestino Araúz, notable investigador, especialista en historia de Panamá. Conversará con nosotros sobre el legado de la Biblioteca Nacional de Panamá, aquella biblioteca que está en el Parque Omar, estimado oyente. Bienvenido, profesor Celestino. Bueno, muchísimas gracias al colega Ricardo por esta invitación que nos permite plantear inicialmente un problema que está atravesando esta institución importante del país y que se llevó al seno de la Junta de Facultad que se celebró recientemente el 30 de septiembre de este año. Si se me permite, voy a leer ese manifiesto que firmaron más de 90 profesores y que se siguen suscribiendo a él también estudiantes y administrativos. Manifiesto público de los profesores de la Universidad de Panamá sobre la clausura eminente de la Biblioteca Nacional. Nosotros, los abogados firmantes, docentes de la Universidad de Panamá, preocupados por la crítica situación presupuestaria de la Biblioteca Nacional de Panamá, damos a conocer a nivel nacional nuestra posición frente a los graves hechos que se viven en esta institución. La Biblioteca Nacional de Panamá, Ernesto J. Castillero Reyes, representa una de las instituciones culturales más importantes del país. Su misión principal es preservar el patrimonio bibliográfico y documental panameño, asegurando que libros, periódicos, manuscritos, documentos y otros materiales históricos estén disponibles para las generaciones presentes y futuras. Además de conservar la memoria histórica de la nación, la biblioteca cumple un rol clave en el acceso al conocimiento. Sus servicios gratuitos benefician a estudiantes, investigadores y al público en general, fomentando la lectura, la educación y el pensamiento crítico. También se destaca por ser un espacio de encuentro cultural, organizando talleres, exposiciones, conferencias, actividades educativas, obras de teatro, conciertos, cineforo, cuentacuentos para niños, reuniones comunitarias, promoción de lectura y entre otras. La biblioteca digital presta un servicio invaluable tanto a los investigadores nacionales como extranjeros, sin olvidar que es el eje del sistema bibliotecario de Panamá, que lidera una red de 50 bibliotecas en todo el país y dos bibliobús. Una de las funciones más importantes de la Biblioteca Nacional es servir como depósito legal de todas las obras publicadas en el país. Esto significa que cada publicación debe ser registrada en esta institución, lo que asegura la preservación y conservación del patrimonio intelectual y editorial a lo largo del tiempo. En definitiva, la Biblioteca Nacional no solo la salvaguarda de nuestra historia, sino que también impulsa el desarrollo cultural del país. Su existencia es vital para fortalecer la identidad nacional, promover la educación y conservar nuestra herencia cultural. Surgida en enero de 1942, abrió sus puertas al público el 11 de julio de ese mismo año, en plena Segunda Guerra Mundial. Después de ocupar por muchos años diversos edificios, a partir de 1987 funciona en su sede permanente en el Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos, donde se ha convertido en el referente cultural más importante del país. Actualmente, la biblioteca atraviesa una difícil y confusa situación administrativa que amenaza con su inminente clausura si no se dilucidan a la brevedad posible sus problemas presupuestarios. A partir del 2020, con la Ley General de Cultura 175 del 3 de noviembre, que creó el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional se desprendió del Ministerio de Educación para adscribirse por ley al nuevo ministerio, ocasionando al parecer una confusión administrativa que ningún gobierno ha podido resolver. En esta precaria situación, la biblioteca se vio obligada a recurrir a los fondos de la Fundación Biblioteca Nacional, que respalda su gestión, a fin de poder cumplir con sus compromisos y obligaciones tanto a nivel nacional como internacional. A esta situación, como intelectual y usuario frecuente de la RENAL, nos preguntamos, ¿es posible que una confusión burocrática o lo que sea ponga en riesgo la existencia de nuestro principal repositorio bibliográfico y documental, fracture la red de bibliotecas a nivel nacional e interrumpa la participación de Panamá en las asociaciones internacionales de bibliotecas
poniendo en entredicho la imagen del país en el mundo? ¿Es posible que la Biblioteca Nacional de Panamá cierre sus puertas? Es una gran interrogante que tenemos. Nos dirigimos al país en general y a los miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional en particular para que aclaren esta terrible confusión que tienen secuestrados los fondos de la Biblioteca Nacional a fin de permitir el funcionamiento fluido de esta institución emblemática para Panamá que tanto servicio presta a la sociedad. Este es el manifiesto firmado por los docentes de la facultad, repito, el 30 de diciembre de este año, y al que se han sumado también estudiantes y administrativos. Como podrá escuchar, estimado oyente, esta Biblioteca Nacional conserva el patrimonio bibliográfico, histórico de una nación. Profesor, en este sentido, ya ha mencionado cuál es el objetivo o el propósito de la Biblioteca Nacional. Sí. ¿Podría comentarnos un poco de cuál ha sido ese papel histórico que ha desempeñado la BINAL? Sí, el papel histórico va muy de la mano con el sistema educativo del país, obviamente, ¿no? En el siglo XIX una biblioteca, en 1972, Biblioteca Colón, que funcionó muy poco. En el inicio de la República se hicieron una serie de intentos que tampoco fructificaron, y al igual que la Universidad de Panamá hubo que esperar varios años para que se convirtiera en realidad plena. Ahora tenemos 90 años de donde estamos conmemorando. La biblioteca se fundó 7 años después, en 1942, o sea, durante el gobierno de Ricardo Adolfo Laguardia, y el ministro de Educación era Víctor Florencio Buitía. Su primer director fue el historiador Ernesto Castillero Reyes. Y a partir de entonces la biblioteca ha recogido la bibliografía más importante producida en Panamá y de otros países y presta un servicio permanente. Ahora, actualmente, la biblioteca tiene digitalizado mucho material periódico del siglo XIX, publicados en Colombia, algunos en Estados Unidos y en el propio Panamá. Durante el siglo XIX se publicaban muchos periódicos en inglés. ¿Me explico? Eso es un baluarte tremendo, un gran apoyo para los investigadores. ¿Me explico? Además de eso, están las colecciones de las gacetas del siglo XIX, gacetas de Colombia y gacetas de Panamá, gacetas de la época republicana, por supuesto, los anales de la Asamblea Nacional, que son diferentes a las leyes porque son las discusiones legislativas que se propiciaban por asuntos de carácter político, social, económico, etc., ¿no? Están las memorias de la Secretaría de Estado, que después en 1941 con Hernando Faria pasaron a ser ministerios. Y están una serie de publicaciones también de autores extranjeros importantes de España, por ejemplo, o de Estados Unidos, y además colecciones también importantes, por ejemplo, la colección Oleri de Bolívar, de Plan Blanco también de Bolívar, etcétera, etcétera. Colecciones, por ejemplo, de publicaciones que se han hecho en Panamá, por ejemplo, la colección de la Biblioteca de la Cultura Panameña, que se hizo en los años 80, que son como 14 volúmenes, la colección Biblioteca de la Nacionalidad Panameña, que financió la Autoridad del Canal, que tiene como 40 volúmenes aproximadamente, si mal no recuerdo. Las publicaciones que se hizo a raíz del cincuentenario de la República, Panamá 50 años de República y documentos fundamentales de la historia de la nación panameña, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Es nuestra memoria histórica. No podemos prescindir de ella. Seríamos el reír del continente si eso se llega a suspender. Para que nuestros oyentes comprendan, ¿qué sería un país sin su memoria histórica? Ya que ha mencionado que la biblioteca promueve la identidad nacional, sí, promueve la educación, porque hay servicios donde los estudiantes, aquel usuario, aquel investigador llega, consulta. ¿Qué sería un país sin esta biblioteca? Sería un retroceso al siglo XIX, donde no existió una biblioteca permanente. Sería un retroceso en la comprensión de nuestro devenir histórico. Sería absurdo, ¿no?
estamos luchando todavía por nuestra identidad nacional ante una situación como la que estamos viviendo con respecto a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sostén vamos a tener aquí para ir a consultar, para ir a exponer, para ir a discutir temas nacionales, inclusive internacionales, y cualquier otro punto que se necesita dilucidar a través de una investigación, ya sea en un libro, ya sea un folleto, ya sea en un periódico, etcétera, etcétera? Está la memoria, por ejemplo, del 9 de enero del 64, las revistas, Lotería, por ejemplo, la invasión, el 3 de noviembre, etcétera, etcétera. ¿Dónde vamos a quedar nosotros? Tras que andamos mal en lo que actualmente nos pondríamos peor, definitivamente. Y perderíamos contacto con el extranjero. Claro, claro, claro. Porque la biblioteca funciona con sus conexiones internacionales. Y decir también que, como usted mencionaba, la Biblioteca Nacional también, digamos, distribuye libros, servicios con otras bibliotecas a nivel nacional. Así es. Imagínese si la misma casa matriz, la principal casa de reservar los archivos históricos, las investigaciones, los periódicos, está limitada. Imaginémonos entonces cómo estarán las otras bibliotecas a nivel nacional. Sí, la biblioteca es una red nacional, ¿no? Todos los autores estamos ya con el compromiso de entregar libros, firmados o no, a la Biblioteca Nacional, para que lo conserve, lo digitalice, ¿no? Y se distribuya a distintos rincones del país, a las bibliotecas que hay en las distintas provincias o en cualquier punto donde se facilite la lectura para que el pueblo se vaya cultivando en lo que es la cultura y el conocimiento de su historia. Tendríamos un retroceso terrible si la biblioteca se suspende, aparte de que sería una vergüenza. En este sentido, teniendo en cuenta pues la total relevancia y el papel que desempeña la biblioteca en Panamá, sí. ¿Cuál sería el futuro que depara pues a la biblioteca ante este escenario? Es decir, se desplaza, se reinventa, se resiste. ¿Cuál sería el futuro de la Biblioteca Nacional en esta situación también donde Panamá está sufriendo recortes en los ministerios, en instituciones, organizaciones fundamentales para preservar la identidad nacional? Sí, el futuro sería patético, tétrico, terrible, ¿no? Sería un edificio que cerraría, pues, y ahí el deterioro sería general para todo, ¿no? Para los libros, para todo el material digitalizado, para todo el equipo que esté allí. Eso es. Además, la Biblioteca Nacional publica libros, tiene una sección de publicaciones, ¿no? Que lleva como ya casi 15 libros publicados, rescatando obras que ya no circulan en el país. Acaba de publicar en coordinación con la Academia Panameña de la Lengua un libro del doctor Gastazuero, que es una serie de cuentos que se llama Humor Negro en las Antípodas, que lo presentó en el Miró en los años, hace 50 años, y ahora se rescató. La biblioteca rescata todo lo que está prácticamente, no está en circulación, y lo pone otra vez a disposición de las nuevas generaciones, que es lo que tiene que hacer una biblioteca. ¿Me explico? Un servicio permanente, a todos los niveles, no solamente a nivel de los intelectuales, a nivel de cualquier lector que vaya allá, niño, etcétera. Sí, porque nuestro reservorio histórico y cultural está en la Biblioteca Nacional. Sí, pensemos, por ejemplo, las actividades culturales que hacen los círculos de lectura, las pinturas, las tardes. Uno pensaría que, bueno, solo son actividades recreativas que son eventuales cada fin de semana, pero desde el punto de vista histórico, estas actividades culturales representan algo. Claro, por ejemplo, el cineforo que dirige el amigo Mario Boxón, con muy buen tino, reproduce películas de un profundo contenido histórico, social, etcétera, películas que ya no circulan, yo qué sé, de Fellini, me explico, de Buñuel, etcétera, etcétera.
que no se hace aquí en los cines locales. Ahora toda una violencia y una película sin sentido, prácticamente. Aquí hay unas películas para pensar que tienen un mensaje. Ahora yo no digo que todas las películas son así, ¿no? Pero la gran parte es un cine basura, por decirlo Claro. así. Pensemos que, por ejemplo, exacto, estamos a merced consumiendo un cine consumista de entretenimiento, pero queremos un que contenido. nos manipula hacia la violencia, la subordinación, etcétera, etcétera. Para que sigamos todavía en la política esa de la dependencia mental, por su desarrollo mental. La biblioteca entonces también fomenta, digamos, ese criterio ciudadano, es decir, que ya que tiene una identidad y puede contar con un contenido que, bueno, muy fácilmente no va a estar circulando. Exacto. Por ejemplo, si usted quiere enterarse qué se hizo, por ejemplo, en los sucesos de enero de 1931, el golpe de Estado de Acción Comunal, usted tiene que recurrir a los periódicos de la época. ¿Me explico? O las publicaciones de la época. ¿Dónde están? En la Biblioteca Nacional. Complementada con la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, porque aquí es una institución mucho más grande. Con una biblioteca sin presupuesto y cerrando, ¿quién puede ir a buscar qué material que le interesa? Porque no solamente, como usted lo consultan abogados y todo, que tienen que buscar material de leyes que no están digitalizadas, por ejemplo. Es un servicio público. Un servicio público de formación. Sí, además un baluarte histórico. Es un patrimonio histórico como es la Universidad de Panamá, que estamos aquí. Estos son patrimonios históricos. Como el Museo Renato Raraújo, eso es un patrimonio histórico. No podemos atentar contra eso, estamos atentando contra nuestra propia identidad. Propiamente con un símbolo de nuestra identidad, un signo, un símbolo de nuestra identidad nacional. Claro que sí, sí. Y eso es una cuestión acumulativa de generaciones. Esto no ocurrió ahora sí para acabar. ¿Me explico? Es una cuestión generacional. Profesor, usted ha ido a la biblioteca muchas veces. Sí. Usted, cuando se le busca en internet, ha publicado diversos libros. Sí. Propiamente nos está hablando de su experiencia como investigador también. Sí, Se ha visto beneficiado de los servicios de la Biblioteca Nacional. Por supuesto. Los libros que yo he escrito me han servido de un apoyo sustancial para mis investigaciones. ¿Me explico? Además es un personal que está apoyándolo a uno permanentemente, me explico, buscándole el material, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno allí se quedaría corto, porque no solamente son las publicaciones extranjeras que tengo que ver, sino las publicaciones nacionales también, me explico. ¿Qué hecho, qué acontecimiento se da y por qué? ¿Y qué opiniones hay contrapuestas o no? Ahí, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional hay una serie de publicaciones del interior del país. ¿Cómo cuáles, profesor? ¿Cuáles publicaciones? Revistas que tratan del interior del país, en Chiriquí, etcétera, etcétera, de los años 30, 40, que nosotros no conocemos. El periódico El Chiricano, por ejemplo, no se conoce. No lo conozco, personalmente no lo conozco. Por eso. Está la revista Épocas, que se ha publicado, se suspendió periódicamente, estuvo en la prensa, pero la revista Épocas de los años 40, si usted quiere ver los convulsionados años 40, por ejemplo, donde de 1938 a 1940 y tanto hubo un pocotón de presidentes, ¿me explico? O en la crisis esa del 48, mejor dicho, del 48 al 52 hubo 5 presidentes. ¿Dónde tiene que consultarlo? En la Biblioteca Nacional. Es que usted tiene que buscar la revista Época y los periódicos de la época. No queda otro. Y las posiciones de algunos de los actores del momento, ¿no? Estimado usuario, oyente, comprenderá entonces que si queremos un mejor país, no podríamos repetir los mismos errores históricos que ha cometido nuestro país. Es decir, si queremos un Panamá, un futuro próspero, ideal, no podemos repetir los hechos anteriores. Sí. Y para eso la historia y la Biblioteca Nacional han sido el baluarte para recordarnos qué ha acontecido en nuestra queridísima Panamá. Exacto. Ante la situación actual que estamos atravesando en un mundo que todos sabemos que atenta con gobiernos imperiales que atentan contra la cultura y la educación,
Nosotros tenemos que defender este patrimonio. No podemos dejar que eso se cierre. Ahí está nuestra identidad, nuestro pasado. ¿Me explico? Que esté de alguna manera enfocado por algunos intereses. Bueno, eso se ve, eso se dilucida. Pero vamos a quedar sin memoria, pues como que aquí que se suspendan el curso de Historia de Panamá o Relaciones de Panamá Estados Unidos, pues. Ya es fácil, ¿no? Ya pues, si nos quedamos sin eso. Y cada vez lo vivimos con mucho más intensidad. ¿Cómo es posible que la biblioteca cierre? Eso no cabe en ninguna mente que tiene un sentido sensato, para decirlo así, de la importancia de una institución de esa naturaleza. Claro, y hablando a nivel de presupuesto, la inversión propiamente debería incrementarse, no recortarse, porque, digamos, la cultura, el patrimonio histórico, Sí. la educación, no se pueden medir con dinero, en el sentido de lo valioso que es el conocimiento, la cultura y la memoria de un país. Aquí lo que ha sucedido, parece que hay una confusión que debe dilucidarse claramente, porque hay una ley 175 el 3 de noviembre del 20, General de Cultura, que en su artículo 234 dice que la biblioteca pública, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero y las bibliotecas públicas adscritas al Ministerio de Educación pasarán con sus respectivas partidas presupuestarias a formar parte del Ministerio de Cultura a partir del año 2022. Las bibliotecas escolares se mantendrán bajo la administración del Ministerio de Educación con el asesoramiento técnico del Ministerio de Cultura. Aquí parece que ha habido una confusión, no sé qué sucede. La Biblioteca Nacional tiene una fundación que lo respalda, pero eso no convierte a la Biblioteca Nacional en una institución privada. La Biblioteca Nacional es una institución pública desde que se estableció y sigue siéndolo. ¿Me explico? Que por razones económicas no haya podido utilizar el presupuesto para pagar el personal y recurra a la fundación es otra cosa. Pero eso no es lo que indica que la Biblioteca Nacional no es emblemática en nuestro país y que la necesitamos para mantener nuestra idiosincrasia, nuestra identidad y nuestra formación cultural. Claro que sí. Estimado oyente, bueno, muchas gracias por sintonizarnos a este programa Panorama Humanístico. Hemos conversado brevemente con el profesor Celestino Araúz sobre el legado histórico de la Biblioteca Nacional, que está enfrentando una terrible situación que atenta contra la identidad, la educación, el patrimonio y la memoria de todo un país, Nos vemos entonces en el siguiente episodio y muchas gracias por estar con nosotros en Panorama Humanístico. Gracias, profesor Edgardo, por la oportunidad y aquí a todos los colegas. Así que los felicito por este tipo de programa, hay que seguirlo haciendo. Muchas gracias. Bueno.